Indicadores. Primero, muchas gracias por su asistencia. El Centro Democrático, el director de nuestro partido, el señor Dr. Oscar Iván Zuluaga, mis compañeros congresistas, han venido estudiando esos acuerdos que el gobierno y el terrorismo han publicado nuevamente. Y hoy queremos entregar las primeras 52 objeciones, señales de peligro para la democracia, a estos principios de acuerdo entre el gobierno nacional y el grupo terrorista FARC. El señor senador Alfredo Rangel, quien nos ha venido coordinando, hará una presentación y además entregaremos a ustedes por escrito el listado de las 52 primeras objeciones. Entonces, con ustedes el senador Alfredo Rangel. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, el Centro Democrático lamenta y sigue estando en desacuerdo con unas conversaciones de paz que se están desarrollando en medio de la barbarie terrorista de las FARC, de un incremento de sus acciones violentas contra la sociedad colombiana y contra el Estado, y de igual manera está en desacuerdo con estas negociaciones absolutamente ilegítimas de la agenda nacional con el terrorismo. Queremos nuevamente hacer un llamado al gobierno nacional para que condicione la continuación de estos diálogos de paz a la suspensión de la violencia terrorista de las FARC y a que la agenda de conversación con este grupo terrorista se circunscriba únicamente a acordar las condiciones de su desmovilización, su reinserción y su entrega de armas. De ninguna manera estamos de acuerdo en que se negocie la agenda nacional con un grupo terrorista que no tiene ninguna legitimidad política, ninguna representatividad social para estar negociando en condición de igualdad con el Estado colombiano la agenda nacional. Dicho esto, vamos a presentar un resumen de estas primeras 52 objeciones que llamamos capitulaciones de Santos frente a las FARC en La Habana. Vamos a tratar de cada uno de los 3 puntos de los acuerdos que hasta ahora se han hecho públicos en La Habana, manteniendo nuestras reservas acerca de eventuales acuerdos secretos que obviamente no están ni en la publicación primera ni en el borrador que se ha publicado. Obviamente pues no sería de esperar que los acuerdos secretos se hagan públicos ni en los borradores ni en los documentos que expresan estos acuerdos. En primer lugar, sobre el punto de la reforma agraria integral. Esta es un acuerdo absolutamente expropiatorio que pone en grave riesgo la certidumbre jurídica del campo colombiano. Es un acuerdo en el cual la propiedad lícita, legítima de la tierra se pone en peligro por 2 vías. Por la extinción administrativa de dominio, que es igual a decir sin indemnización para casos en que las propiedades a la luz de del gobierno y de las FARC no cumplan una función social o ecológica. ¿Quién va a determinar cuándo se cumple o no la función social o ecológica de la propiedad? Una entidad administrativa que con criterios absolutamente arbitrarios y seguramente en acuerdo con las FARC van a determinar cuáles propiedades cumplen y cuáles no las condiciones de función social y de función ecológica, abriendo un campo a la arbitrariedad y a la incertidumbre jurídica que es absolutamente contraproducente. De igual manera, se contempla la posibilidad de la expropiación de la tierra para casos de interés social o de utilidad pública, lo cual, sumado a lo anterior, pues pone a todo el país en una condición de absoluta inseguridad jurídica
que va en contra de las posibilidades de inversión y de desarrollo del sector rural en nuestro país. No se sabe de cuál tamaño va a ser el fondo de tierras del cual se habla en este primer acuerdo, no se sabe cuáles van a ser las zonas priorizadas para empezar a aplicar esta reforma rural integral, pero en alguna capite de este acuerdo se dice que esta reforma rural integral será de aplicación universal, o sea que eventualmente podría cubrir todo el territorio nacional. De otro lado, se habla de cerca de 10 programas rurales de cobertura nacional, que son programas de vivienda rural, de educación rural, de salud rural, de productividad, de crédito, etcétera, etcétera, programas que debería el gobierno de Santos estar desarrollando ya en beneficio de todos los campesinos. No lo ha hecho, el gobierno no tiene una política agraria a la espera de lo que sean los acuerdos con el grupo terrorista de las FARC. Estos programas son supremamente ambiciosos, no tienen una población definida, no tienen una cobertura geográfica definida, por lo menos se demoraría 10 años en aplicarse y desarrollarse, en ejecutarse estos acuerdos, y las FARC han sido insistentes en que mientras no se cumplan a cabalidad estos compromisos del Estado colombiano, no harán dejación de las armas. Esto significa que aun cuando se firme prontamente un acuerdo de paz, las FARC no harán dejación de las armas, sino al cabo de 10 o 20 años, cuando se hayan ejecutado a su satisfacción estos compromisos del gobierno nacional. En este primer acuerdo, de igual manera, se habla de las zonas de reserva campesina. No se establece qué áreas va a tener estas zonas de reserva campesinas, cuántas van a ser, qué tamaño van a tener, cómo va a ser su administración, y obviamente que las FARC han señalado estas zonas de reserva campesina como sus zonas de repliegue estratégico, en donde ya en alguna de esas zonas pues ha campeado el narcotráfico, son zonas de refugio, son zonas de tránsito de la guerrilla de las FARC, y son zonas que no han traído ningún beneficio a los campesinos que habitan esas áreas del país. Estas son algunas de las objeciones a este primer acuerdo de reforma rural integral. Sobre el punto de participación política, en primer lugar tenemos que señalar que el gobierno ha claudicado frente al discurso de los terroristas de las FARC, en el sentido de que el acuerdo considera que en Colombia no existe una democracia pluralista, no hay una democracia inclusiva, esta es una democracia recortada, y que por tanto es a través de los diálogos de paz con el terrorismo cómo se podría ampliar y profundizar la democracia. Estamos totalmente en desacuerdo con esa visión, con esa concesión que el gobierno le hace al terrorismo. En Colombia existe una democracia amplia, pluralista, inclusiva, en donde todos los sectores políticos tienen oportunidad de expresarse y de llegar al poder, tanto a nivel local como a nivel regional, como a nivel nacional. Estamos absolutamente en desacuerdo en que en el compromiso que ha adquirido el gobierno de realizar una reforma electoral al gusto del terrorismo al cabo de la firma de los acuerdos de paz, igualmente se pospone en este acuerdo la estructuración de un estatuto de la oposición hasta cuando se concerte con el terrorismo. Creemos que el estatuto de la oposición debe concertarse prontamente con los partidos de la democracia y con los partidos de la oposición democrática, y no a esperar hasta cuando se firme un acuerdo con el terrorismo. De igual manera, denunciamos que las circunscripciones electorales de paz que contempla este acuerdo no tienen definición. No sabemos cuántas van a ser esas circunscripciones especiales de paz para el terrorismo, no sabemos dónde van a estar ubicadas, no sabemos cuánto tiempo van a durar y no sabemos cuántos parlamentarios van a ser elegidos como resultado de estas circunscripciones especiales de paz que el gobierno se compromete a establecer
después de la firma de los acuerdos de paz. Simultáneamente, denunciamos que hay en el acuerdo un compromiso del gobierno de no permitir que los partidos democráticos participen electoralmente en esas circunscripciones especiales de paz. Es taxativo ese punto en el acuerdo. Los partidos que tienen personería jurídica, que tienen representación en el gobierno, no podrán participar en esas circunscripciones especiales de paz, con lo cual se le está haciendo una entrega territorial al terrorismo que es absolutamente inaceptable. Únicamente los partidos o el partido que se derive de estos acuerdos de paz nacido del grupo terrorista de la FARC o del grupo terrorista del ELN podrían participar en esta circunscripción. Es decir, es una división, es una escisión del territorio nacional que es absolutamente inaceptable. De igual manera, denunciamos que mientras que en el Congreso hemos estado discutiendo el tema del umbral, que significa un número mínimo de votos que deben tener los partidos para tener personería jurídica y para tener representación en el Congreso Nacional, en este documento de acuerdo se acaba con el umbral electoral. ¿Esto qué significa? Que regresamos, la democracia colombiana retrocede a condiciones del pasado que permitían la atomización de los partidos porque no se les exige un número mínimo de votos para tener personería jurídica, y eso llevó a el debilitamiento de la democracia. Acá está el compromiso del gobierno de terminar con el umbral electoral, mientras en el Congreso de la República mantuvimos por mayorías, tanto en la Comisión Primera del Senado como en la plenaria del Senado, el umbral del 3%, que es normal en cualquier democracia, como cantidad mínima de votos para que los partidos puedan tener personería jurídica y representación en el Congreso. Y el tercer punto, que es el del narcotráfico. Aquí nuevamente el gobierno nacional hace una concesión inadmisible al terrorismo. En ninguna parte de este acuerdo se le exige a las FARC que reconozca sus vínculos estrechos con el narcotráfico. De hecho, hoy en día las FARC son el primer cartel de la droga, de la cocaína en Colombia, y esa situación es absolutamente ignorada en este acuerdo con el gobierno nacional. De esa falta de reconocimiento se deriva el que las FARC no adquieran ningún compromiso en este acuerdo sobre el narcotráfico en lo relativo a la erradicación del narcotráfico en el país, en la lucha contra el narcotráfico. Las FARC no se comprometen ni a entregar sus cultivos de coca, no se comprometen a entregar sus laboratorios, no se comprometen a entregar sus rutas de tránsito de la droga y no se comprometen a entregar los bienes derivados de esta actividad ilícita. Con lo cual, de llevarse a cabo estos compromisos de la no entrega de los recursos y de los bienes derivados del narcotráfico por parte de las FARC, se estaría legalizando en Colombia la más grande operación de lavado de activos que jamás haya tenido ocurrencia en el territorio nacional. De igual manera, el gobierno hace una concesión que es absolutamente inaceptable a la guerrilla de las FARC, en el sentido de propiciar las condiciones para la legalización de los cultivos de coca y del narcotráfico en el país, y por tanto de una extensión, de una multiplicación de los cultivos de coca en el futuro. En primer lugar, porque condiciona la erradicación de los cultivos en el futuro a que esa erradicación sea manual, sea gradual y sea concertada con los cocaleros, a condición de que previamente el gobierno haya establecido en esas zonas de cultivo unas condiciones de vida digna, es decir, que se cumplan a cabalidad todas las exigencias de las organizaciones comunitarias controladas y manipuladas y penetradas por el narcoterrorismo de las FARC. De esa manera, con ese pretexto, con esa excusa, se van a multiplicar los cultivos del país. Adicionalmente, en este acuerdo se
contempla la extinción de la sanción penal para los cultivadores de coca. Es decir, en la práctica se están legalizando los cultivos de coca en el país. Tememos que el efecto inmediato de este tipo de acuerdos, de este tipo de compromisos, va a ser la multiplicación de los cultivos de coca en el país. De hecho, denunciamos que el esfuerzo del gobierno Santos en la lucha contra los cultivos ha caído a menos de la mitad en estos últimos años y que ya empieza a haber síntomas de multiplicación, de crecimiento de los cultivos de coca en muchas regiones del país. Así que estas son las principales, digamos, grupos de objeciones, son 52 en total que ustedes pueden ver en detalle en el documento que les hemos entregado y que de ninguna manera corresponde, como han señalado algunos, a un documento absolutamente inocuo, que no tenga ningún tipo de problemas para la democracia colombiana, para la situación de orden público, para la estabilidad, para el crecimiento económico del país. Así que quedamos abiertos a sus preguntas, sus aclaraciones que consideren pertinentes. Doctor José Tulio, ¿quiere hacer unos complementos? Creo que se siente, doctor, es un cambio muy temporal, señor Hernando.